Señor Cárdenas, ¿cómo estás? Yo muy bien. Mucha agua en esta semana. Bueno, La verdad que ya al finalizar la semana el país fue sometido a otra prueba, una prueba muy intensa de unos aguaceros realmente históricos casi, porque más de 400 miligramos de milímetros. agua que cayeron. Realmente provocaron muchas inundaciones. Hay que recordar que durante los días de Semana Santa también los suelos se saturaron y realmente eso provocó muchas pérdidas, muchos daños. No, en todas partes, no tan solo en los sectores marginados. En el caso del Gran Santo Domingo, que fue una de las zonas más afectadas por esta tormenta de agua, sino también zonas de clase alta. Se reportaron muchas inundaciones, muchos vehículos se perdieron. Sobre todo en el Distrito En Nacional, el Distrito Nacional y el Gran porque Santo Domingo también. en el Distrito Nacional es un problema grave lo que está relacionado con el asunto este de los alcantarillados eh, pluviales. eh, Son muy pequeños y una cantidad enorme de agua los satura. Los saturos. La velocidad que Entonces, venía esa agua eran torrenciales, aguaceros torrenciales. sí, Y entonces atacaron durante varias horas, porque sí. no fueron aguaceros parciales, ¿verdad? Era un aguacero constante, agua y agua y agua, mucha agua en la ciudad. Pero realmente no fue solamente en el Gran Santo Domingo, sino en la mayoría de los pueblos Sí, como siete, del ocho provincias interior. se afectaron. Sí, Y bueno, también hasta la parte norte se reportaron algunas incidencias y en la de parte la norte lluvia. de Semanas antes estuvo lloviendo, Sí. y pasó lloviendo, o sea Más de que 5.000 personas fueron desplazadas, los daños fueron cuantiosos. Afortunadamente, bueno, una niña, una infante murió, pero no hubo más desgracias personales. Pero realmente una gran experiencia. En el caso, tú hablaste del caso del Distrito Nacional de Santo Domingo. El gran problema en la capital es los desagües, los invernales, que hay que hacerlo. Hay que hacer una gran inversión en un sistema de drenaje pluvial que aquí no existe. Lo que pasa es que muchos políticos no quieren invertir en eso porque eso no se ve, ¿me entiendes? Pero hay que hacerlo, lo que, realmente hay que hacerlo, hay que hacerlo. lo Los que ayuntamientos no tienen pasa, capacidad económica para eso. Y lo, mira, también hay que hacer con las cañadas. En la capital hay muchas cañadas que se sí, pero desbordan. se han Sí, se estado invirtieron más de 5.000 millones. acondicionando los alcantarillados estos, se han estado las cañadas. Mira qué es lo que ocurre. Es que el crecimiento anormal que ha desarrollado el Gran Santo Domingo, estamos hablando de la zona del Distrito Nacional, eh, que es el casco urbano Ujú. central, es la única área que tenía alcantarillado. El Distrito Nacional, sí, claro. Pero una parte ¿Mm? una parte, porque hay otra parte que no. Y entonces los ayuntamientos del Distrito Nacional, de Santo Domingo eh, Este, oeste, Oeste, norte. Santo Domingo Norte, todos los ayuntamientos no tienen los recursos ¿No? para la construcción que De los demanda invernales. la sociedad de esa cantidad enorme de metro, de alcantarillado para mejorar el problema pluvial que afecta seriamente con cualquier aguacerito que cae, que se registra en el país, pues, y en la ciudad, entonces esto crea serios problemas. Desde luego que esto afecta de manera extraordinaria a la ciudadanía, Claro. que se ve afectado por estos problemas. No, no, Mira, no. El tránsito, el trabajo, la gente que tiene que reportarse a sus el actividades. gobierno tuvo que Muy buena suspender actividad, muy buena actividad. la docencia Ajá. y algunos servicios eh, públicos porque
y fue extraordinaria la cantidad de agua que se registró en esta semana en esta zona. Pero no tan solo el gobierno, muchas empresas privadas también, por la dificultades que tenían los trabajadores de presentarse a su centro de labor, pues decidieron suspender las actividades y eso tuvo un impacto también en la economía. Pero de todos modos, fue mucha agua, fueron más de 400 mililitros de agua que cayeron de una manera repentina en un suelo que ya por sí mismo estaba saturado. Entonces eso creó esta situación. Bueno, pero lo importante fue que se dio una respuesta rápida. Y el gobierno dio una respuesta en el mismo momento en que realmente se necesitaba. Hay un aspecto no esperó a que se creara un problema tan serio que la ciudadanía se viviera envuelta en problemas graves. Hay un aspecto, bueno, es una tradición, una forma de su estilo de gobierno del presidente Abinader. Tan pronto en esta situación él se puso al frente del comité de emergencia y convocó una rueda de prensa, habló con los medios y daba las explicaciones, o sea, y visitó. Eso es importante porque eso manda un mensaje. El presidente es un servidor público, es un empleado público cualquiera, pero al ver la situación por sí mismo, eso sensibiliza mucho a los afectados. No es lo mismo tú estás en un escritorio que te mandan un reporte, que tú ir, enlodarte los zapatos y coger agua que te caiga. Tener y información y oír de primera mano. De voz de los mismos afectados. Presidente, mire, nos pasó esto, ¿qué podemos hacer? Para que le dé una visión general. En sentido general fue una experiencia y definitivamente hay que crear un consenso, Cárdenas, con los partidos políticos, con la dirigencia política, para que se defina un programa de inversión en el sistema pluvial que evite ya en un futuro cómo enfrentar esta situación. Pero hay que hacerlo, pero tiene que ser un consenso, una actitud de Estado. El Estado dominicano, el gobierno va a hacer esto. Y lo hace esta administración, lo hace la que venga, le da seguimiento hasta cumplir. Sí, pero el problema de la politiquería a los políticos, los politiqueros del país, a él no le preocupa, ni le interesa el desarrollo del país como tal, porque se supone que si usted es dirigente, usted es miembro de un partido político, se supone que los partidos políticos son los que aspiran con su personal a dirigir el Estado, las cosas públicas. Y ocurre que las cosas buenas que se hacen, hay que criticarlas porque si yo la critico, garantizo adeptos. Y entonces eso afecta lo que es el desarrollo como nación, como país. Y los políticos no se preocupan tanto de esa situación, sino que se preocupan más en obtener adeptos ellos para garantizar su probable o posible ascenso al gobierno en los procesos electorales. Yo creo que sí, que el país necesita del concurso de todos sus ciudadanos para garantizar de que los programas que se desarrollan, que se ejecutan, que ejecuta el gobierno, pues puedan ser objeto de continuidad en próximas administraciones. Que no sea yo voy con un librito, hago una cosa y cuando salgo dejo algo importante en escritorio y desgraciadamente otro como no lo dice yo, eso, lo echa a un lado. Y tomo lo mío, porque a mí no me interesa de poner en ejecución cosas que otro planificó, porque eso beneficia a ese otro que salió del poder.
Sí, realmente es así. La continuidad del Estado, la continuidad de la administración debe de mantenerse y los proyectos y programas que se consensan, que se discuten, que se aprueban, tienen que tener una conclusión definitivamente y es una responsabilidad del Estado y del gobierno, del partido que sea. Hay un tema interesante, Cárdenas, que me gustaría que lo comentáramos. Es el caso de la disposición del presidente de la República, del gobierno, a través de la Cancillería, para que los ingresos, todos los ingresos que se producen en los consulados, lleguen a la cuenta única del Tesoro Dominicano, de manera que ya se acabe definitivamente el manejo discrecional que tenían los cónsules. Los consulados eran realmente una de las aspiraciones de muchos políticos, que lo designaran en un consulado, sobre todo donde hay muchas transacciones comerciales del país, para enriquecerse. Y en una forma legítima, porque lo que se había establecido, que un cónsul podía retener hasta el 25% de la factura consular, porque eso era otra cosa, se hacía una factura consular, aparte de los impuestos propios que tenían que pagar los importadores, los exportadores. Le exigían una factura consular que la manejaba a discreción el cónsul. Y realmente esta distorsión que durante tantos años se había mantenido y que se había discutido, incluso se habían dado algunos pasos iniciales para que así se hiciera, realmente no había logrado una aplicación práctica funcional hasta ahora, cuando ya el gobierno anunció su implementación de inmediata en los consulados de la República Dominicana para poner fin con esa medida a un punto de inflexión que existía con el manejo discrecional de los recursos provenientes de los consulados. A cerrar ese desorden que existían y esa opacidad, falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sí. Porque se supone que una persona paga un impuesto y hay un servidor que presta ese servicio, debe de recibir un salario por su servicio, pero esos recursos no son para esa persona en particular, sino tienen que ser para el Estado. Sí, lo que ocurre es, mira, en los consulados que operan en Haití, los consulados que operan en Estados Unidos, en Hong Kong, Jamaica, China, sobre todo ese. Todos esos consulados o cónsules tenían la posibilidad de obtener cuantiosos recursos que no entraban al Estado, sino que beneficiaba particularmente a la persona designada como cónsul. Eso, Osvaldo, fue permanente, amigo televidente. Sí, eso fue no de ahora, eso tiene años. Un problema que afectó seriamente a la República Dominicana y afectó los ingresos que debió tener el gobierno como consecuencia de esos servicios consulares. Mira, hay muchas anécdotas. Sobre todo la venta se denunciaba periódicamente la venta de visa. Venta de visa, los pasaportes, que un precio, y entonces... En un consulado tenían un precio, en otro precio. Sí. Entonces, realmente es una decisión atinada. Sí, muy atinada. Creo que eso va a beneficiar seriamente al Estado Dominicano, porque eso va a permitir el control de los ingresos de los consulados y que cada quien realmente cobre por el servicio que le presta al Estado, no tenga facilidad de él de obtener esos recursos, hacerse de esos recursos que son propios del Estado Dominicano. Mira, eso me acuerda, Cárdenas, de una anécdota. En el gobierno de Balaguer, en los últimos gobiernos de Balaguer, se le acerca
un personaje que hizo campaña política con el presidente y le dice, ¿y qué posición usted le gustaría tener en el gobierno? Y dice, no, presidente, póngame cónsul. ¿Por qué? Porque siendo cónsul manejaba a discreción el dinero. Pero vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional.